Bueno, vamos a dar inicio a la actividad de este día. Señora profesora arquitecta Margarita Díaz Velazay, señora directora de posgrado de investigación y extensión, profesora doctora Mabel Causarano, profesora Fabiola Adam, coordinadora de la carrera de Ingeniería Ambiental, profesor arquitecto Alberto Ferreira, miembro del Consejo de Facultad y presidente de la Asociación de Profesores de Ciencia y Tecnología, Mónica Zacarías, presidenta del Centro de Estudiantes de Ciencia y Tecnología. Nos reunimos hoy para conmemorar de manera conjunta el Día Mundial del Agua y el Día Meteorológico Mundial. Este año, ambas fechas nos invitan a reflexionar bajo dos grandes premisas: que donde fluye el agua, crece la igualdad, y la urgencia de observar nuestro clima hoy para proteger el mañana. Este conversatorio, impulsado por la carrera de Ingeniería Ambiental, no solo busca analizar los desafíos climáticos actuales desde una mirada técnica y humanista, sino también ser un punto de encuentro para unir a toda nuestra comunidad educativa, docentes, alumnos, egresados y empleadores. Queremos destacar cómo la ciencia y el acceso equitativo del agua son vitales para construir una sociedad más segura, y esto es algo que solo lograremos trabajando en conjunto. Invitamos a la profesora arquitecta Margarita Elías, vicedecana de la Facultad de Ciencia y Tecnología, para dar apertura a la actividad. Profesora. Muy buenas tardes. Es un placer estar aquí abriendo este conversatorio, uno más de una serie de encuentros que se vienen desarrollando en el contexto de la Facultad de Ciencias y Tecnología, esta vez en recordación de dos días muy importantes: el Día Mundial del Agua, el agua que es vida y que es tan importante para nuestro futuro, y el Día Mundial de la Meteorología. Y me gustó mucho esta frase que dice: observar hoy para proteger mañana. Me parece que es fundamental. Y dicho esto, no me queda más que darles a todos la bienvenida y un agradecimiento especial a los organizadores, a los ponentes y a los participantes, porque este es un modo en que nos concientizan, nos impulsan a cumplir el compromiso que todos tenemos en el respeto y cuidado de nuestra casa común, de la que somos especialmente responsables como comunidad de la Universidad Católica. Gracias. A continuación, palabras de bienvenida de la ingeniera Fabiola Adam, profesora investigadora, coordinadora de la carrera de Ingeniería Ambiental. Muy buenas tardes a todos. Estoy aquí en representación del Departamento de Ingeniería Ambiental, Industrial y Civil, el DICIA, y encabezando la coordinación de la carrera de Ingeniería Ambiental, que debo recalcar es un trabajo en equipo que venimos desarrollando con profesores y colaboradores del departamento. Es un esfuerzo mancomunado. Y agradezco a todos los miembros de nuestra comunidad académica y comunidad extendida por estar aquí presentes hoy, porque es con total convicción sobre la relevancia de estos temas del Día del Agua y del Día Meteorológico que nos reunimos hoy para dialogar sobre estos puntos. Yo quiero recalcar la relevancia que desde nuestro
formación de formadores de profesionales, tiene la ingeniería ambiental en la formación de profesionales técnicamente capacitados para llevar adelante soluciones técnicas y observaciones tan necesarias para proponer soluciones a las problemáticas que nos enfrentamos en torno de la gestión de los recursos hídricos y del clima. Entonces, ese es nuestro pequeño grano de arena que aportamos a nuestra sociedad aquí, y es por eso que con total satisfacción hoy tenemos a 2 egresadas nuestras entre las expositoras. El área de recursos hídricos y del clima, o sea, las áreas, vienen siendo desarrolladas a nivel de docencia y de investigación en nuestra facultad hace varios años, gracias al esfuerzo mancomunado de docentes y estudiantes. Así que tenemos ya hace varios años conformado el IRENDAC, que es nuestro Centro Interdisciplinario del Agua y Territorio, que han producido varios proyectos, tesis y muchas acciones, entre las cuales también tenemos este tipo de actividad en las cuales buscamos entonces sensibilizar y concienciar sobre la relevancia de observar nuestro clima hoy para tener información técnica y generar soluciones basadas en este conocimiento para la propuesta de soluciones sostenibles. Eso es todo por mi parte. Nuevamente muchas gracias a todos y empecemos entonces nuestro diálogo. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos la presencia del capellán, el presbítero Bonifacio Romero, también la del director del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, el profesor doctor Idelín Molinas Vega. A continuación, entonces, pasamos a nuestro conversatorio en sí, invitando a los exponentes a pasar. En primer lugar, licenciado Julián Báez, máster en ciencia. Él es docente e investigador de nuestra carrera y una figura ineludible cuando hablamos del desarrollo de la meteorología científica en nuestro país. Con una sólida formación internacional, ha liderado la implementación de modelos atmosféricos y sistemas de alerta temprana en Paraguay. Actualmente ocupa el prestigioso cargo de director de la Oficina Regional para las Américas de la Organización Meteorológica Mundial. Tenerlo hoy aquí no solo nos aporta la visión estratégica de la máxima autoridad en la materia, sino que también nos permite escuchar a un gran maestro formador de nuestra casa de estudios, quien ha abierto el camino para que nuevas generaciones alcancen la excelencia internacional. Profesor Báez, por favor, si puede pasar. Nos complace presentar a la ingeniera Alicia Paghetti, máster en ingeniería. Ella es orgullosa egresada docente e investigadora de nuestra carrera y actual candidata a doctora por la Universidad de Kioto, Japón. Su trayectoria es un claro ejemplo de excelencia científica, especializándose en modelación atmosférica y pronósticos a corto plazo. Su altísimo nivel técnico la ha llevado a integrar desde el 2024 el equipo de la Organización Meteorológica Mundial, donde colabora activamente. Ella representa el enorme talento de nuestra juventud, el rol protagónico de la mujer en la ciencia y a esa nueva generación de profesionales formados en nuestra facultad que hoy enfrentan los desafíos climáticos globales desde la misma Organización Mundial. Ingeniera, por favor. Nos complace presentar a la ingeniera Ana Claudia Espínola Rolón. Ella es ingeniera ambiental egresada de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Actualmente se encuentra cursando la maestría en Gestión y Reducción del Riesgo de Desastre y Adaptación al Cambio Climático, becada en la misma institución. Se desempeña como ingeniera de recursos hídricos en el ámbito privado. Su trayectoria técnica destaca por su trabajo final de grado sobre el pronóstico de caudales del río Paraguay,
presentado en el Foro Hidroclimático Nacional organizado por la Dirección de Meteorología e Hidrología de la Dirección de Aviación Civil y la entidad binacional Yacyretá a mediados del año pasado. Como investigadora en formación, formó parte de un proyecto financiado por el CONACYT, donde se analizó el impacto del cambio climático en eventos extremos en Paraguay, al cual fue presentado recientemente en el Congreso Nacional de Agua con Agua en Mar del Plata, Argentina. Y recientemente completó una pasantía de investigación en Taiwán a través del programa TEEP en la National Chung Cheng University. Allí colaboró en el desarrollo de sistemas de alerta temprana y gestión de inundaciones en entornos resilientes. Es socia activa de la Asociación Paraguaya de Recursos Hídricos y de la Asociación Paraguaya de Ingeniería Sanitaria. Ingeniera, por favor. Entonces, damos la palabra y la primera presentación al licenciado Julián Báez. Profesor. Bueno, muchas gracias, profesor. Creo que podemos pararnos. Bueno, puedo seguir también acá, pero para que, como soy chico desde por sí, tal vez es mejor que me pare. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la organización de este evento. Creo que definitivamente es muy loable celebrar el Día Mundial del Agua e incluir el Día Meteorológico Mundial en este acto. La intención mía ahora es explicar por qué el Día Meteorológico Mundial y qué es la Organización Meteorológica Mundial y por qué, desde nuestro punto de vista, es tan importante para la resiliencia, fortalecer la resiliencia de nuestra población. Entonces, ese es el objetivo. Bien, la Organización Meteorológica Mundial es un organismo especializado de las Naciones Unidas desde 1950. Este organismo tiene su antecedente como la Organización Meteorológica Internacional, que data del año 1873. Nuestro país es socio o es miembro fundador de la Organización Meteorológica Mundial. Y el Día Meteorológico Mundial celebra justamente la fecha de establecimiento de esta organización en 1950. Pero como pueden ver allí en esa gráfica, realmente hubieron varios hitos y su inicio nace con la oceanografía en 1873. Pero, ¿por qué? Porque el comercio se basaba fundamentalmente en el transporte marítimo y era necesario conocer las variables, en este caso, del tiempo en ese proceso. OMM también es creador del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Eso data, creo que en el año 1900, no puedo ver acá, 1988. El IPCC es el órgano científico natural que elabora todos los reportes del estado del clima y genera proyecciones también hacia el futuro. La OMM, a ver, ahí está. Creo que me pasé dos. Ahí está. No sé si era eso. Disculpen porque sí, era este. Ok. La OMM, ¿qué es la OMM? Ya mencioné, es una agencia especializada del Sistema de Naciones Unidas. Debería falta ahí cosas en mi gráfica. No sé por qué me aparece así. De cualquier manera,
La idea aquí era mostrar las distintas áreas de la organización. Como organismo intergubernamental está compuesto por 192 países. Tiene una estructura de gobernanza liderada por el Congreso Meteorológico Mundial. Tiene a su vez 2 comisiones técnicas que son las que elaboran todas las guías, estándares para el intercambio fundamentalmente de información a nivel global. Esa es una gráfica que siempre usamos, que representa la cadena de valor de los servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos, que tiene su base, como pueden ver en la gráfica de la izquierda, en la observación. No podemos hacer meteorología ni tampoco hidrología si no tenemos observaciones de estas variables ambientales. Entonces, el grueso o el fuerte de la Organización Meteorológica Mundial está en la observación y en el intercambio de datos producto de esas observaciones a nivel internacional. La otra componente muy importante tiene que ver con la predicción numérica del tiempo. O sea, las observaciones sirven para generar datos históricos, pero fundamentalmente sirven para generar pronósticos todos los días. Ustedes hoy podrán ver en sus teléfonos el pronóstico meteorológico para hoy, mañana, 5 días, 15 días adelante. Pero todo eso tiene un montón de gente trabajando detrás que está basado en observaciones meteorológicas, modelos meteorológicos globales, luego viene la producción de servicios y finalmente todo esto debe concluir en algo. Concluye en los servicios, como dije, meteorológicos, climáticos, hidrológicos, que finalmente contribuyen para el desarrollo de las personas. Como es una agencia del Sistema de Naciones Unidas, todo lo que realiza debe converger en los objetivos del desarrollo sostenible. La Organización Meteorológica Mundial tiene su sede en Ginebra y cuenta con distintas oficinas regionales y de representación. Allí pueden verlo, ahí en África, en Asia, Oceanía, y en las Américas tenemos 2 oficinas. Una está aquí en Paraguay, en Asunción, y tenemos una oficina de representación en Costa Rica. Estas 2 oficinas deben cubrir alrededor de 40 países en las Américas. Como organización es relativamente pequeña, no es una agencia como el PNUD o la FAO que tiene representación nacional. La OMM tiene una representación regional y no es residente en el país. Si bien la sede de la regional está aquí en Paraguay, no es residente en ningún otro país. Por eso apoyamos las cuestiones en Paraguay a través de las otras, del Sistema de Coordinación Residente de Naciones Unidas y en coordinación con otras agencias del sistema, y cubrimos regiones, por un lado Sudamérica y por el otro lado Centroamérica, Caribe y Norteamérica. Y hablando de observación, allí se intenta representar los sistemas de observación. Y es aquí donde es muy importante destacar la importancia de los jóvenes, la importancia de la academia, la importancia de profesionales de distintas áreas. Como pueden ver en esa imagen, observar el planeta requiere mucha tecnología. Tenemos alrededor de 5.000 estaciones meteorológicas distribuidas en todo el planeta, estandarizadas. Hay mucho más que eso. Hay millones de estaciones, porque hay redes meteorológicas estándares que dependen de los servicios meteorológicos, pero también hay redes de aficionados. Muy importante la observación satelital. El planeta hoy está cubierto por una constelación de satélites geoestacionarios y polares que generan datos permanentemente.
Pueden ver allí en la imagen estaciones en superficie. Ese globito que ven allí se llama radiosonda. Lo que hace es perfilar la atmósfera desde la superficie hasta aproximadamente 30 kilómetros de altura. Toda esa información es básica para poder generar un pronóstico meteorológico. Así también es muy cara. ¿Y quién paga eso? Pagan los gobiernos. Es por eso que siempre estamos insistiendo, especialmente en países como el nuestro, en la necesidad de mayor inversión en los sistemas de observación y mayor inversión en contar con profesionales capacitados en todas estas áreas de ciencias, áreas tecnológicas principalmente. Lo que les decía, esa es una imagen que representa más o menos la constelación de satélites. Sudamérica y todas las Américas depende exclusivamente de los satélites norteamericanos, de Estados Unidos. O sea, tenemos 2 satélites, y cuando me refiero a eso, es satélites geoestacionarios. Eso significa que el satélite gira a la misma velocidad que la Tierra, por lo cual puede observar un punto específico permanentemente, distinto a los satélites polares que dan varias vueltas alrededor de la Tierra. Entonces necesitamos integrar esa información. Los otros sistemas tienen que ver con, si yo soy, ahí está, ya me pasé de largo otra vez. Creo que hay un delay. Este es el otro, o sea, el sistema de observación de la OMM tiene distintas áreas y una de ellas es específicamente la ambiental, denominado el Programa Global de Observación de la Atmósfera, que tiene que ver con la química de la atmósfera. Hay un grupo global que trabaja en esa área para medir gases de efecto invernadero, gases contaminantes, que trabaja activamente y generalmente está asociado a universidades. Esa es la cadena más o menos. Toda observación, imagínense los millones de datos que se tienen cada minuto, eso debe ser filtrado, debe ser almacenado y debe ser intercambiado. Y para eso necesitamos estandarizar el proceso. Esos 3 pilares que ven allí son los pilares de ese proceso de observación, de generación, de intercambio de datos, que termina con la parte de predicción, que es el último eslabón. Y hay un programa ícono en la OMM denominado WIGOS, que esta imagen intenta sintetizar en alguna medida todos los sistemas de observación que tenemos disponibles, pero insisto, la OMM es intergubernamental. Todo lo que ven allí es realizado por los países. La OMM lo que hace es integrar, coordinar y facilitar el intercambio de información y de conocimiento a nivel global. Hay programas claves como el GAO, que es la observación de la atmósfera global, el otro que tiene que ver con la observación de la criósfera, también ese es un programa específico. El JUS tiene que ver con la observación hidrológica y así sucesivamente. Entonces, hay detrás de todo esto mucha infraestructura tecnológica, especialmente en sistemas de comunicación, sistemas de almacenamiento de datos, y ni qué decir todo lo que son las bases de datos y los intercambios, la comunicación entre esas bases de datos. A ver si pasa ahí. Perfecto. Aquí ya pasó y aquí no. Ahí está. Es solamente, ya termino rápido. Para aclarar nomás, lo que pasa es que está transmitiéndose, o sea, no es directo. Ah. Tarda un poquitito en llegar la señal. Bien. Esto es solo para mostrarles cómo se ve el mundo en un día típico con las observaciones. Podrán ver que hay una diferencia muy grande. Los colores también representan
que las estaciones están transmitiendo. Lo negro generalmente es que están apagadas, es decir, no están generando datos. Entonces, todo eso depende de cada país. La OMM lo que hace es monitorea y comunica sobre cuáles son las estaciones que no están funcionando e intenta, por supuesto, que los países resuelvan esos problemas. A nivel global, esta es la red de estaciones de superficie. Cuando digo eso, son puntos de observación. Nosotros aquí en la universidad tenemos una estación meteorológica, está ubicada aquí en el estacionamiento, está generando datos y contribuye también a esta red, porque esa información va al Centro Meteorológico Nacional y a través del Centro Meteorológico Nacional se transmite a esta misma red. O sea, como universidad también estamos contribuyendo a la red global de observación meteorológica. Esos cuadros que muestran allí son los problemas, o sea, los círculos, mejor dicho. Hay falta de datos y por lo general van a ver que hay un patrón. El sur es donde más falta de datos hay con relación al norte. ¿Por qué? Porque en nuestros países la observación meteorológica no es prioridad. Hay que ser francos en eso. Y tiene sentido también, pero debemos buscar ese equilibrio. O sea, hay necesidades más urgentes a nivel social seguramente que demandan recursos para ese sector. Pero si no tenemos datos, tampoco vamos a tener mejores predicciones y nuestra sociedad tampoco va a estar bien preparada para afrontar los extremos climáticos. Ok, tengo que esperar que se conecte. Bien, para poder cumplir con toda esta labor, esto está, la página web de esto está marcado allí. Ahí pueden ver los centros regionales de la Organización Meteorológica Mundial. Son 159 en total. ¿Y a qué me refiero con centros regionales? Hay países que se encargan de generar modelos meteorológicos globales, es decir, de todo el planeta. Hay otros que se encargan de generar modelos climáticos y hay otros que se encargan de modelos hidrológicos y así sucesivamente. Son 159 a nivel global y aquí traté de filtrar algunos. Estos son los centros globales de predicción meteorológica. Todo lo que nosotros observamos en nuestro teléfono celular e inclusive lo que usa como base la Dirección de Meteorología de Paraguay viene de estos centros globales. Y estos centros globales requieren de información precisa de toda esa red. Entonces es un ida y vuelta. Si hay déficit de datos, estos centros globales van a generar pronósticos deficientes. Hay una norma básica en modelos matemáticos. Si le introduzco basura, sale basura. Y si no tengo datos, sale cualquier cosa. Lo mismo la inteligencia artificial. Entonces, estos son los centros globales. Van a ver que allí en América, Estados Unidos, en Europa está el Centro de Predicción de Tiempo de Corto Plazo. Hay otro en Australia y creo que en Tokio y en Rusia, en Moscú es el otro. A nivel de región, tenemos varios centros en el área de Sudamérica. Eso es a nivel global, pero van a ver allí que en Sudamérica por lo menos hay 4 centros regionales de clima que se encargan del monitoreo del clima y de la emisión de productos en esa área. Por ejemplo, todo lo que es monitoreo de sequías se hacen en estos centros regionales de clima. Pero los centros regionales son colectores. Los que generan la información son los países. El otro, no sé si pasó, no, ¿verdad? Ok, centro de ciclones tropicales. Esos hay varios a nivel global, en Sudamérica ninguno, porque en Sudamérica no hay ciclones tropicales. Pero sí van a encontrar en Australia, van a encontrar en el Caribe, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos,
que se encarga del monitoreo de los ciclones tropicales en toda esa área, igual en el Océano Pacífico. Y traté de sintetizar todos los centros que tenemos a nivel de Sudamérica. Hay varios, como mencioné, del clima, marítimos, de aviación, por ejemplo, las erupciones volcánicas. Lo monitorean los geólogos, pero las erupciones volcánicas generan polvo que tiene impacto en la navegación aérea. Entonces hay un centro en Buenos Aires que monitorea ese polvo y pronostica cuál va a ser la trayectoria del polvo volcánico, y con eso se suspenden vuelos o se planifican estos vuelos en función de ese pronóstico. Como conclusión, y voy a dejar para que hablen más las colegas de la parte de jóvenes, solo voy a mencionar el plan. Como conclusión, y creo que esto es importante porque ayer le escuché en la celebración global a la secretaria general de OMM, que es una argentina, por cierto, científica, viene del mundo de la ciencia, y muy atinado mencionó que detrás de cada pronóstico que ustedes tienen hay un montón de profesionales trabajando detrás, pero con eso, la OMM como agencia especializada del Sistema de Naciones Unidas garantiza y coordina la infraestructura global de todo lo que les mencioné anteriormente, satélites, barcos, aviones, etcétera, infraestructura global para generar un bien público también global. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, y teniendo en cuenta todo esto, también la secretaria general viene de Argentina y viene de promover mucho el involucramiento de los jóvenes en las ciencias atmosféricas, sobre todo, y por eso, bajo su iniciativa, se aprobó el año pasado el Plan de Acción de la Juventud de la OMM, el Youth Action Plan. ¿Qué tiene de importante esto? Involucrar a más jóvenes de una manera organizada y sistemática en los procesos de la organización y sobre todo en la toma de decisiones dentro de la organización. Como mencioné al principio, la OMM tiene una secretaría, pero tiene comisiones técnicas, tiene distintos estamentos. Y la intención de este plan es poder involucrar cada vez más jóvenes en todas esas áreas. Jóvenes se define aquí a personas entre 18 y 35 años. En mi caso ya estoy casi de retirada, pero lo que se busca es esa integración entre los jóvenes y los más expertos para que exista un proceso suave, suave no es la palabra, tranquila y ordenada hacia la toma de decisiones o de establecerse en posiciones cada vez más estratégicas dentro de la organización. Se deja de lado la parte de niñez, porque tiene otros enfoques, y se centra en los grupos entre 18 y 35 años. La OMM tiene un premio de jóvenes científicos que todos los años se otorga ese premio. Muchos de nuestra región obtuvieron ese premio. No es mucho, o sea, no es un premio en dinero, sí hay un monto determinado, pero es más que todo la satisfacción de poder contribuir con esta ciencia. De Sudamérica ganaron premios de jóvenes científicos de Argentina, de Brasil, y creo que esos dos países únicamente. ¿Por qué? Porque se conoce poco, porque al conocerse poco no hay muchas postulaciones,
y en consecuencia no llegan a obtener esos premios. Entonces, como mensaje final, les aliento a que se involucren. El tema del medio ambiente, el tema del clima realmente está bastante complicado en los últimos años. Ayer se presentó el reporte global del clima y seguimos con una tendencia sostenida de un incremento exponencial de los gases de efecto de dióxido de carbono, especialmente gases de efecto invernadero, y también un aumento sostenido de la temperatura media del planeta. Eso genera en una gráfica muy linda que se presentó ayer un desbalance calórico, y ese desbalance calórico genera los extremos climáticos, hidrológicos y todo lo que vemos a diario seguramente. Yo quiero dejar por aquí, como dije, alentando al involucramiento de los jóvenes. Con mucho orgullo puedo decir que estas dos señoritas trabajaron conmigo en el pasado, en el caso de Ana actualmente inclusive, y en el caso de Alicia fue la primera que se animó a trabajar con un modelo matemático cuando aquí eso era medio complicado aún, pero fue la que desarrolló un modelo matemático y generó escenarios de cambios de vegetación y cómo eso incidía en el clima. Entonces, seguramente ella les va a explicar eso. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. La temática va a ser la siguiente, o sea, todas las preguntas las haremos al finalizar, ¿verdad? Ahora pasamos el micrófono a la ingeniera Alicia Pavetti. Yo voy a pararme. No sé quién cambia la... ¿Yo? No, pero... Sí. Por favor. Bueno, mientras carga la presentación, a mí me gustaría, tipo en este espacio, resaltar todo el trabajo que venimos haciendo desde la facultad en temas de investigación sobre cambio climático y otras áreas de las ciencias atmosféricas. Esto data desde más o menos el 2010. Hay muchos proyectos que fueron desarrollados desde ese entonces, pero yo seleccioné 3 en particular que creo que fueron los que más marcaron en nuestra institución, y estos 3 proyectos también fueron cofinanciados por el CONACYT. Entonces, bueno, impacto del cambio climático, proyectos y aportes desde la universidad. Esta primera lámina quise mostrar lo que más o menos a nuestro grupo de investigación, que está conformado por el profesor Julián, quien es el que inició toda esta línea de investigación en la facultad, Ana también como una investigadora en formación en nuestro equipo, Cecilia Cálcena, contamos con un ingeniero informático que nos ayuda mucho en todo lo que sea el tratamiento de grandes volúmenes de datos, y Cecilia, creo que yo mencioné, y tenemos también varios alumnos que han trabajado en tesis de grado involucradas en estos proyectos de investigación. Entonces, estos son más o menos los problemas, los que iguales siempre nos están motivando de alguna u otra forma: sequías severas, tiempo severo, y a mí particularmente cambio de superficie. Yo me inicié en esto con mi tesis de grado, seguí estudiando en mi maestría y lo sigo haciendo durante el doctorado, entonces es un tema que me apasiona mucho. Son problemas que en el día a día vemos consecuencias en nuestro país. Esto nos llevó a tener una suerte de abordaje integral en investigaciones, y estos son los 3 proyectos que yo le menciono. ¿Por qué seleccioné? Porque aquí tenemos estudio del pasado, proyecciones futuras y estudios del presente. ¿Qué quiero decir con eso?
En este primer proyecto, todos financiados por el CONACYT, nos centramos en evaluar cambios de suelo en el pasado y cómo afecta el clima. Este proyecto, el 403, trata de escenarios climáticos futuros, y el 216, que fue un proyecto que yo personalmente no participé, pero fue liderado por el profe Julián, que trata de generar un sistema de nowcasting, que vamos a ver en qué consiste eso. Entonces, la implementación de estos 3 proyectos en particular nos permitió generar una infraestructura tecnológica en la facultad. Nosotros en la facultad tenemos una antena de recepción satelital del GOES, que es un sistema, es una antena que recibe datos satelitales, y de estos datos, los tipos de datos son interminables, los datos que podemos obtener. Y el que más a lo mejor van a estar familiarizados es cuando entran a la página de la Dirección de Meteorología e Hidrología, y van a ver esas imágenes fotográficas, entre comillas, de Sudamérica y cobertura nubosa, o cómo está avanzando alguna tormenta o algo así. Entonces, esos son todas imágenes que recibimos de las observaciones satelitales. También tenemos un servidor, es que donde realizamos nuestros experimentos de simulación. Nosotros trabajamos mucho con modelos numéricos de representación del clima y de la atmósfera. Eso nos lleva a una necesidad de gran capacidad de almacenamiento. Tenemos más de 100 teras de espacio de almacenamiento para todos los datos que manejamos. Y recientemente compramos otro servidor que ya es a miras a la distribución abierta de los productos que estamos generando. Entonces, el primer proyecto que les voy a mencionar hoy es el proyecto que deriva de mi tesis doctoral, que es un proyecto que busca ver cómo el cambio de uso de suelo que seguimos experimentando en el país genera un cambio en el clima, específicamente el clima regional. Cuando hablamos de cambio climático, normalmente hablamos de un cambio en el clima debido a un aumento en dióxido de carbono. Eso genera a escala global una tendencia que podemos observar en los gráficos, que es de aumento de la temperatura media de la Tierra. Sin embargo, sabemos que el sistema climático la atmósfera no es un elemento aislado. Entonces, si su composición altera la forma en que se comporta, obviamente lo que le rodea a la atmósfera también va a alterar cómo se comporta. Y la capa límite inferior de la atmósfera es el suelo. Si yo cambio lo que le cubre al suelo, básicamente estoy cambiando la forma en que el suelo emite energía a la atmósfera. Entonces, ese intercambio de energía también me va a producir un cambio en el comportamiento de la atmósfera, pero que no necesariamente a nivel global va a tener un impacto, porque es muy específico de la región en donde ocurre, de la temporada en la que ocurre. Entonces, esos efectos se pueden cancelar en el promedio global, pero no significa que no esté ocurriendo a escala regional. Entonces, ese es el enfoque de esto. Aquí podemos ver una gráfica de la problemática, cómo fueron disminuyendo los bosques naturales del Paraguay de 100%. Estos son bosques primarios restantes de lo que había en el 2000, que ya era un porcentaje significativamente inferior. Ahora tenemos casi una reducción del 50% otra vez de ese remanente que teníamos en el 2000, y estas son las tasas de deforestación que principalmente se dan en el Chaco ahora, porque la región oriental estaba bajo la ley de deforestación cero. Entonces, bueno, esa es la problemática. Y este trabajo lo que buscó es aislar. ¿Qué es lo que hicimos?
Simulamos durante un mismo periodo de, por ejemplo, 2006 al 2015, bajo dos condiciones distintas de escenarios de uso de suelo. Entonces, si yo mantengo constante lo que ocurre, las forzantes atmosféricas, y solamente cambio lo que ocurre en el suelo, cualquier cambio que yo observe en la diferencia de los resultados de esos dos modelos van a ser directamente atribuibles al cambio de uso de suelo. Entonces ahí de cierta forma estoy, vamos a decir, aislando el efecto del dióxido de carbono. Y eso se consigue trabajando con modelos atmosféricos que están acoplados a un modelo de superficie. Entonces, eso tiene una serie de datos de entrada que son forzantes, que quiere decir que son datos de presión, temperatura, viento de la atmósfera. También tenemos algunas componentes del suelo como NDVI y también la cobertura, el tipo de cobertura. Todo eso integramos a un modelo y generamos unas salidas, y esas salidas son las que analizamos. Estas salidas son en formato grillado, que quiere decir que yo represento el territorio en una serie de cuadraditos de igual resolución, y cada cuadradito, dependiendo de la resolución, tiene un mismo valor de una determinada variable. Entonces, este trabajo en particular, bueno, generamos toda una infraestructura para poder realizar estas simulaciones con los equipos que adquirimos. No voy a entrar en detalle, pero eso está disponible para realizar trabajos de este tipo. Aquí tenemos algunos resultados que generamos, principalmente cambio de vegetación altera los flujos de calor, y eso genera modificaciones en las lluvias que son más significativas en el verano. Y este trabajo en particular generó una tesis de grado que yo fui la asesora de Cecilia Cálcena. Ella hizo una actualización de este trabajo porque en el proyecto evaluamos solamente la deforestación al 2015 y Ceci actualizó los datos al 2020. Entonces, para que tengan una idea, un trabajo similar a este yo hice en la maestría, Cecilia lo hizo en grado. Entonces ahí tenemos también una clara evidencia de cómo vamos formándonos y procurando transmitir también y elevar el nivel en nuestros alumnos. Entonces el siguiente proyecto es el que estamos cerrando ahora, que es un proyecto que busca ya generar escenarios de cambio climático a nivel regional. ¿Por qué digo esto? Bueno, primeramente voy a empezar por las condiciones climáticas que estamos estudiando en este proyecto. Estamos estudiando tormentas severas, sequías y olas de calor. Lo que buscamos hacer primero es caracterizar estos eventos con datos observados. Tomamos periodo pasado, analizamos, procesamos, buscamos patrones, caracterizamos. Una vez que tenemos eso, lo que buscamos hacer es con modelos numéricos nuevamente simular, regionalizar escenarios de cambio climático global, eligiendo escenarios representativos. ¿Qué quiere decir eso? El IPCC, que habló el profesor Julián con anterioridad, es el órgano, uno de los grupos de trabajo del IPCC se encarga de generar escenarios de emisiones. ¿Qué quiere decir eso? Que adopta ciertos criterios de cómo se va a desarrollar la tecnología en el futuro, los hábitos de las personas, y eso me va a generar un nivel de emisión de gases de efecto invernadero. Y dependiendo de ese comportamiento, yo puedo generar diferentes niveles. Puedo tener un escenario que sea de totalmente verde, que la gente tomó conciencia, empezó a usar energía renovable, no se emite casi en gases de efecto invernadero. Entonces a 100 años pienso que tengo una proyección de cuánto dióxido de carbono va a haber en la atmósfera. Nosotros tomamos dos escenarios en particular. Un escenario que es
SSP2, que es un escenario intermedio que creemos que es el más posible de que ocurra, y un escenario de altas emisiones, que es el SSP3. Entonces, una vez que caracterizamos la parte del comportamiento de estos eventos que habíamos elegido, de este tipo de fenómenos, definimos 3 experimentos diferentes. El tipo de dato que estamos usando es un dato que su futuro, un set de datos que su futuro empezó en el 2015. ¿Qué quiere decir esto? Que tipo ya es un dato, como son datos globales y muchos modelos están involucrados y se usan muchos datos, entonces no es que uno tiene una actualización anual de este tipo de datos, que se genera versiones cada X años. Entonces la última versión, su futuro, empieza en el 2015. Entonces lo que hicimos es tomar este escenario intermedio y correr del 2015 al 2025 y eso comparar con las condiciones actuales, de forma a validar esto. Luego tomamos ese mismo escenario, pero con las proyecciones del 2050 al 2060. Y el tercer escenario es con altas emisiones directamente del 2050 al 2060. ¿Y cómo hicimos esto? A través de digamos, de un método que se llama downscaling dinámico, que lo que hacemos es tomar datos globales, como los escenarios de cambio climático, que tienen una resolución aproximada de 100 kilómetros por 100 kilómetros, metemos dentro de un modelo regional, que en este caso es el WRF, y este modelo, que también resuelve la dinámica de la atmósfera mediante ecuaciones físicas, puede arrojar, o sea, me va a arrojar salidas en formato también de grillas, pero a una menor resolución. ¿Por qué? Porque los fenómenos atmosféricos que yo puedo explicar a una escala de 20 kilómetros son invisibles, entre comillas, a una escala de 100, perdón. Entonces, la física de la atmósfera cambia mucho cuando yo estoy trabajando con grillas de menor resolución que con grillas de mayor resolución. Y este es el dominio de simulación de nuestro experimento, de nuestro estudio, que compone todo el Paraguay. Entonces, esta es otra forma de explicar lo que es el downscaling. Es como que yo agarre datos globales, le meta en un modelo y ese modelo me tira datos regionales de mejor resolución. Entonces, esas salidas son las que comparamos con los datos observados. Como son grillados, yo tengo que elegir la grilla que corresponda a la estación con la que quiero comparar, porque la estación es un dato puntual. Entonces, aquí tenemos unas muestras de un índice de sequía, SPI, y también no es solo analizar cómo los eventos extremos van a cambiar en el futuro, sino también generar una base de datos ya disponible para otras personas que quieran realizar experimentos de simulación numérica, porque ese downscaling que hicimos nosotros ya puede ser útil para otros colegas a nivel nacional y no tengan que estar baja, porque el volumen de datos que se baja es mucho, es cercano a 1 tera. Entonces no todos tienen la capacidad para manejar ese volumen de datos. Y bueno, esto es un esquema de cómo queremos compartir los datos, y de este proyecto se generó una tesis de Sofía Real, que justamente realizó la caracterización de eventos de precipitación extremos. Ellos son 2 tipos de datos: observaciones en tierra y estimaciones por satélite. Y el último proyecto que abarcaría la problemática del ya es el problema del nowcasting y el tiempo severo. Este es un proyecto que se realizó, inició 2016 aproximadamente, sí. Y su objetivo principal era utilizar toda la tecnología disponible para generar un sistema de
alerta temprana. Y bueno, aquí en esta diapositiva explica un poco lo que es la dinámica de los eventos hidrometeorológicos. Cuando las tormentas son de alta severidad, normalmente producen precipitaciones extremas y debido a las condiciones de nuestras ciudades que son súper impermeabilizadas, eso puede generar inundaciones repentinas urbanas, que es lo que pasó el lunes pasado, por ejemplo. Entonces, y esto se traduce en daños socioeconómicos. ¿Y cómo se busca dar respuesta a esto a través de este problema? Es usando este concepto de nowcasting. Cuando yo hablo de pronóstico, yo tengo una clasificación de pronósticos. Entonces, el pronóstico que ustedes normalmente ven en su celular suele ser un pronóstico a unas cuantas horas, 24 horas, 48 horas, 72 horas. Pero el nowcasting es desde 0 horas hasta un máximo de 6 horas. Y yo necesito mucha información, digamos, en tiempo real para poder predecir rápidamente qué es lo que va a ocurrir de aquí a 6 horas. Entonces, mientras más, digamos, localizado sea el evento, más difícil es de predecirlo porque necesito más datos y necesito entender mucho mejor cómo funciona esa dinámica, y también la condición caótica de la atmósfera entra a jugar ahí en contra para poder realizar este tipo de previsiones de muy corto plazo. Entonces el objetivo central era usar esta matriz de diferentes tipos de datos. Cuando teníamos acceso a los datos del radar meteorológico de la DMH, también los datos del GOES a través de la estación que le comenté que fue adquirida, y también datos de descargas eléctricas. Todo esto se complementó. Esto sería la estación GOES que tenemos, tenemos en el CTA instalada. Ahora mismo está en mantenimiento, porque ya no es más GOES 16, tenemos que actualizar al GOES 17. Entonces, bueno, pero estas son las imágenes del tipo de productos que podemos obtener. Y no solamente observación, sino podemos tener, por ejemplo, estimaciones de humedad de suelo, un montón de otras variables, combinación de bandas que me van a dar diferentes tipos de productos. Entonces, este proyecto lo que generó es como un compilado, es generar diferentes capas que complementen y que finalmente ayuden a producir un pronóstico de muy corto tiempo. Y eso se hizo a través de utilizando la capa satelital, que me provee estimaciones de precipitación, la densidad de descargas, que me puede, de cierta forma, el análisis de la descarga me puede servir como un indicador para predecir si una tormenta severa va a ocurrir o no, y también las estimaciones por radares. Estas tres componentes se fusionaron y se buscó generar ese sistema de alerta temprana. Entonces, esta es uno de los resultados más importantes, considero, de esta investigación. En amarillo podemos ver la cantidad de descargas y en azul podemos ver la intensidad de la tormenta. Esto no se dan todas las tormentas, pero se puede ver que cuando tenemos un número muy alto de descargas, podemos esperar que unos 30 minutos o una hora después ocurra una tormenta muy severa. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos 2 picos de descarga y tenemos también 2 picos, aunque de menor tamaño, el segundo de tormentas. Entonces, esto puede servir como un indicador de que alguna tormenta severa está por ocurrir. Bueno, esto se puso a disposición de la DMH y de la CEN en su momento, y de este trabajo derivó la tesis de Andrea Báez, que ella hizo la caracterización de descargas eléctricas medidas por sensores remotos y su relación con eventos de precipitación. Esa tesis fue, el tutor fue el profesor Alberto Ramírez, que es un especialista en el área de geomática, y
También, bueno, con este tipo de trabajo buscamos de cierta forma también generar conocimiento de alto nivel. Estamos apuntando a publicaciones con este proyecto, como mencionó también en el currículum de Ana, el año pasado nos fuimos al Conagua a exponer nuestro trabajo, y también la formación de nuevos investigadores, que es algo que nos interesa mucho, fomentar la ciencia, porque en este mercado competitivo de trabajo a veces es muy difícil conseguir que los jóvenes sigan involucrados en la ciencia. Entonces, bueno, esos son, digamos, los aportes que desde la universidad, formación de profesionales, investigadores, espero. Bueno, ingeniera Ana Espínola, tiene usted el uso de la palabra. Buenas tardes, ¿qué tal? Soy Ana. El título sobre mi presentación va, bueno, por el lado hidrológico, hidráulico del tema, y también como parte de mi experiencia saliendo de la academia. No sé si se me escucha bien. Ok, ¿se escucha raro? Bueno, ok. El contenido, estábamos tesis, yo pensando, perdón. Sobre mi tesis de grado, les quiero presentar, los profesores estuvieron presentando al respecto de las incertidumbres y los datos y lo importante que son los datos observados, y en Paraguay tenemos, pero no sabemos qué tal, a veces está bien, a veces no sabemos tampoco. Mi tesis consistió en pronosticar los caudales del río Paraguay, de la cuenca media del río Paraguay por conjunto. ¿Qué significa eso? Que en vez de presentar un solo resultado, un solo pronóstico, presenté un abanico de posibilidades. ¿Y en qué ayuda eso? Le puede dar al pronosticador, a la persona que va a estar viendo ese resultado, qué es más probable que salga. Si es que mi abanico está más hacia arriba, hacia abajo, hacia qué probabilidad puede converger el resultado. ¿Qué es el pronóstico por conjuntos? Un método de simulación tipo Monte Carlo que realiza múltiples corridas, en este caso un modelo hidrológico, utilizando diferentes supuestos iniciales. El profe estuvo hablando sobre los datos y los datos de entrada que se le da a los modelos. Y en este caso fue ir cambiando los pronósticos y ver qué sale. Como le dije, el pronóstico tradicional y la relevancia, bueno, ¿qué tan probable es que pase en el futuro? En este caso, esta tesis fue sobre pronóstico de 10 a 15 días en adelante. Y ahí una imagen de mis forzantes. Como dijeron nuevamente los profesores, no hablamos sobre nuestras presentaciones, pero es los que trabajamos en el tema nos damos cuenta que necesitamos, qué hace falta mejorar, qué tenemos, qué podemos hacer con eso, y lo que más hace falta siempre son buenos datos. Porque hoy en día yo trabajo con modelos hidrológicos y hay veces que recibís una mala topografía o justo la estación meteorológica de esa cuenca no funciona, tenés que recurrir a datos satelitales, pero después los datos satelitales no son perfectos tampoco porque hay mucha incertidumbre. Entonces,
no podés depender 100% de los datos satelitales. Tenés que ir pensando y viendo a qué realmente vas a llegar y qué vas a decidir con lo que tenés. Entonces, mi tesis como que salió buscando mejorar las informaciones para conducir a mejores decisiones. Me olvidé de mencionar a mi tutor, que fue Roberto Takahashi, que trabaja en Itaipú, y él trabaja de esto, de pronosticar por conjunto el río Paraná y los caudales del río Paraná. Sobre el modelo hidrológico conceptual, el caudal, les voy a explicar a grandes rasgos qué fue, para no entrar en mucho tecnicismo, por si acaso, para no asustarles, así quieren hacer tesis en temas hidrológicos. Los datos observados de caudales de Puerto Murtinho al norte de Paraguay, en Brasil, cargamos en mi modelo hidrológico para ver después cómo transcurría ese caudal hasta Puerto Asunción. Entonces, lo que hice fue modelar, delimitar subcuencas. Se delimitaron a grandes rasgos el Chaco y las cuencas más importantes de la región: Lapa, Quidabán, Ipané, Jejuí, Mandubirá, Aguaraú, Azú. ¿Qué pasaba con este modelo? No habían datos. No habían datos observados, habían muy pocos datos observados, entonces era pelearse con los datos satelitales. Los datos satelitales tenés que regionalizar, como dice la profe. Entonces, este trabajo fue más pelearse con los datos y geoprocesar que con el modelo hidrológico. Y después, bueno, lo que sí fue ver cómo terminaban los caudales en Puerto Asunción, y ese iba a ser finalmente el pronóstico. Esta es una gráfica del resultado obtenido. Acá pueden ver, ¿este se prende? No. Bueno, pueden ver el abanico de posibilidades de los caudales que iban a haber en el futuro. Ese fue en época de la tesis. 31 resultados, en vez de tener uno solo, tuvimos 31 resultados de qué podía pasar con el río Paraguay. Ahí digo. Escenarios indican un aumento considerable de caudal. Por ejemplo, ahí vemos que solo 2 escenarios te podían hacer pensar, puede aumentar el caudal. Pero la tendencia realmente indicaba que iba a decrecer los caudales. Como había leves probabilidades de lluvia en esa época, había muy poca dispersión y la tendencia indicaba una baja en los niveles en los caudales. Bueno, también estos caudales fueron ajustados con la curva H, altura caudal de Asunción. Otro problema que suma también incertidumbre en ese caso es que esta curva, por ejemplo, utilizada fue la de 1900 y ya está desactualizada. Se hizo una tesis, creo que el profe fue Mesa, de actualización de las curvas altura caudal de todo Paraguay, y eso es buenísimo porque hoy en día yo trabajo en hidrología y a veces solemos usar la misma curva de antes y no siempre se prepara realmente el sistema de drenaje para lo que próximamente viene. Todo termina estando desactualizado. Entonces, instamos a los alumnos que vayan actualizando las cosas, así tenemos mejores resultados. Bueno, relevancia de esta tesis en el país en su momento. Bueno, Paraguay depende 99% de los ríos, sobre todo el río Paraguay, para navegación comercial, abastecimiento, generación hidroeléctrica. Sirve para anticipación de extremos. ¿Qué va a pasar? ¿Va a subir mucho el río? ¿Va a bajar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué decisión tenemos que tomar? ¿Qué tenemos que hacer? Y también la relevancia mejorar la capacidad predictiva a corto plazo utilizando datos globales. No sé si les conté, que yo había usado muchos datos observados
pero también datos observados muy antiguos y también datos satelitales y estimaciones. Fue así un mejunje de datos. Ya van a saber cuando estén en la tesis. Y en su momento, yo escribía las recomendaciones según los resultados que tuve, pero hoy en día que trabajo de eso es así, por favor, hagan. Porque los mismos problemas que tuve en la tesis tengo hoy en día, como no hay un estudio entre diferencias de pronósticos de caudales y lluvias reales en Paraguay. No se sabe mucho sobre sesgos porcentuales a nivel datos. Tampoco hay campañas tan periódicas de mediciones de caudales, o si es que hay, son privadas. Entonces mucha gente no sabe qué está pasando y hay muchos datos, pero no todos tenemos acceso a esos datos y sigue siendo eso un problema. Otra cosa, la escasez de datos observados, que ya comenté 3 veces por ahí, y bueno, buscaba fomentar más temas relacionados a esta línea de investigación, por si quieren. Y bueno, eso fue sobre mi tesis de grado, que en mi CV dije que presenté el año pasado. Ahora les voy a hablar sobre hidráulica y resiliencia urbana, en honor a la profe Mabel, que me dio esta idea. Bueno, necesitamos un cambio. No podemos seguir siendo ciudades canales porque nos lleva la corriente. Y Asunción, por ejemplo, creció cubriendo el suelo con más asfalto, con más hormigón. No infiltra el agua, escurre. Mucho raudal lleva el auto, lleva gente. En Asunción, capital de Paraguay, sigue muriendo gente en tormentas intensas. Eso no puede ser, no puede ser real. Y nuevamente se necesitan buenos datos para mejorar los datos de entrada de modelos. Porque todos los sistemas de drenaje pluvial que ustedes ven, que hay veces que se saturan o que no funcionan o que etcétera, fueron diseñados, fueron dimensionados, fueron simulados. ¿Qué hacemos? Nosotros recibimos los datos de topografía, luego de elevación, después los planos, y eso modelamos en un software para ver qué va a pasar en el futuro. Le metemos una lluvia de X intensidad, de tiempo de retorno de ya sea 25, 50, 100 años, y dimensionamos sistema de drenaje, dimensionamos puentes, se dimensiona sistemas urbanos sostenibles, todo se dimensiona, se simula, se ve qué puede pasar en el futuro y se recomienda. Acá pueden ver, por ejemplo, cómo antes eran las ciudades, que había más pasto, qué sé yo. Ahora últimamente la gente no quiere luego más tener pasto porque tiene que regar. Entonces vamos a ponerle más cemento. Y mejor ahí va a entrar mi auto, luego quiero estacionar, no quiero más regar, no quiero. ¿Y cuál es el tema con esto? Escurre, no infiltra, y otro un problema muy recurrente, la basura. Nosotros dimensionamos en base a un sistema, bueno, de lluvias correntías. No tenemos cómo simular cuánta basura la gente va a tirar en el raudal. O sea, como que tenemos que preparar un modelo especializado en la basura, porque ese también es un problema recurrente. Vos ves una alcantarilla o un sumidero y está colmatado de basura después de una tormenta intensa. Necesitamos volvernos ciudades de esponja o empezar de a poco. ¿Qué es la ciudad esponja? Este es un ejemplo en China, que es un concepto donde la ciudad actúa como esponja nuevamente, absorbe, filtra, almacena y libera el agua de una manera lenta y natural. Eso es lo que necesitamos encontrar, que ese caudal pico, cuando llueve mucho y que se genera el caudal pico de la tormenta, que se le retenga más, que no lleve todo, que haya pasto y que pueda ir almacenando, o un tipo de planta en general, etc. Pero ese caudal erosivo que lleva todo lo que hay, eso hay que disminuir.
Por ejemplo, China buscaron que la meta sea que el 80% de las áreas urbanas absorban y reutilicen el agua de lluvia. Y no solo redujeron las inundaciones en esas ciudades, sino que bajaron la temperatura urbana y crearon espacios recreativos súper interesantes. Y aparte se dieron cuenta que esto fue mucho más barato que el tema de hormigón y etcétera. O sea, al comienzo la inversión es alta, pero a la larga como que retorna. Sobre sistemas urbanos de drenaje sostenible, yo no le estoy diciendo vamos a echar todo el hormigón, vamos a plantar solo árboles. Hay que empezar de a poco, proyectos pilotos, temas de tesis. Como referencia bibliográfica usé tesis de gente de Ciudad del Este y de acá, de, por ejemplo, implementar jardines de lluvia. O si están interesados en eso, avísenme porque tenemos un proyecto que puede que salga, así que avísenme nomás. En un importante supermercado de Asunción. Así que, pavimentos impermeables o cunetas verdes. Todo esto son infraestructuras que pueden servir a que escurra más lento el agua en una tormenta intensa. No, nosotros no somos UK que llueve constantemente y lento y que no, acá viene y ¡pah!, lleva todo ya. Entonces como que tenemos que buscar generar conocimiento para nuestra región, no basarnos en lo que hicieron los otros. Porque ese también es un problema. Lo que pasa en Brasil, lo que pasa en UK, lo que pasa en Australia, no pasa tanto acá. O sea, tenemos que regionalizar nuestros estudios y presentar, publicar. Bueno, y en cuanto a los impactos de los SUTS, como les dije, menor escorrentía y menor costo. Esto saqué la tesis de una alumna de acá, de Jazmín Cabrera, y de mi compañía de trabajo de la sede Ciudad del Este, que ellas implementaron SUTS, PAME en Ciudad del Este, JAS en Asunción, y llegaron a las conclusiones de que en eventos de lluvia frecuentes la implementación de SUTS pudo reducir el volumen de escorrentía y también permitió la infiltración, ayudando a mantener los niveles de agua subterránea, cosa súper importante, sobre todo para el profe Félix, si quieren hidrología subterránea con él, por favor. Si quieren aprender ModFlow con él también. Y bueno, menor costo, como les dije, ¿verdad? Y a una conclusión muy importante que llegaron es que el mayor ahorro se encontró en los daños evitados por inundaciones. No sé si alguno llegó a sufrir un daño importante o no, pero las inundaciones matan en nuestro país y hay que prepararnos o hay que generar conocimiento para poder prepararnos para esos casos. Y bueno, además de la reparación, autos, viviendas, también se genera una menor necesidad de ampliar tuberías. ¿Qué pasa últimamente? Bueno, se inundó. Por ejemplo, está la cuenca de San Antonio. Esa es la cuenca donde una motociclista falleció, una brasilera motociclista falleció porque le llevó una pareja, sí. Y la señora no cuenta la historia, ¿verdad? También los militares. ¿Y qué pasa? Bueno, ok, acá le llevó a la señora la corriente. Bueno, vamos a agrandar las dimensiones de ahí para abajo. Entonces, bueno, agua abajo no va a haber problema y agua arriba. Pero bueno, lo que sí, los SUTS pueden servir para eso. Ahí se pueden ver más ejemplos de pozo-infiltración, techos verdes, cunetas verdes. Jazmín, por ejemplo, había implementado techos verdes, creo, y PAME, cunetas verdes. Bueno, cerrando lo técnico. Después, sí, al final. Y ahora motivación. Yo también estuve como ustedes
yo lloraba también con los exámenes de resis, todo, o sea, llego acá y es PTSD también, pero salir de acá, no saben, o sea, bueno, no saben todavía lo que hay abajo, ya van a saber. Y yo tampoco creía que iba a salir, ¿verdad? Pero sí se pudo burro. Por ejemplo, ¿a qué me llevó terminar la carrera? Me fui a Taiwán, me pagaron por trabajar ahí, por investigar ahí, por viajar mediante el CONACYT allá. Pude irme a la Universidad Cheng a trabajar en drenajes y ver qué podían hacer ellos para mejorar su sistema pluvial, porque Chiayi, donde yo estuve, enfrenta muchas inundaciones. Entonces era así, ¿qué tenemos que hacer para mejorar? Y me fui a investigar con ellos. ¿Qué hice? Modelación hidráulica, hidrológica, configurando, calibrando, validando modelos para simulaciones urbanas en realidad, fluviales no. Y actividades y resultados de este trabajo, procesamiento de datos, que ya había aprendido en la tesis, simulación por escenarios, que me hizo aprender más también, y documentación técnica, elaborar informes, dejar también publicaciones con la facultad y generar un vínculo con la gente de allá. Bueno, esa fui yo presentando, mi profesor. Me recibió el embajador paraguayo en Taiwán, le conté sobre mi experiencia y bueno, me fui a correr una corrida en Taipei, tenía que subir. Bueno, y esta era yo el 24 de septiembre de 2024, llorando previo a mi tesis de grado. Esto no saquen foto, no pongan en su informe, pero de presentar mi tesis a la facultad, de recibirme ingeniera y de ser, por ejemplo, asistente en el Foro Hidroclimático Nacional en 2024, ahí está el profe Julián, la profe Ali, por ejemplo. De eso pasé a presentar mi tesis de grado al Foro Hidroclimático. O sea, de ser una mera asistente, de conocerle de lejos a los capos, el hidrólogo más conocido, pasé a hablar con ellos, a contarle quién soy, que mi profesor fue Julián, que mi profesora fue Alicia, sí, nos conocemos, bla, bla, bla. Y que presenté en Yacyretá, como dijo mi CV. Y fue un golazo de eso para mí. Me fui hasta Yolas, conocí a Yolas. Y, por ejemplo, este jueves presento nuevamente ya otro proyecto en el Foro Hidroclimático, esta vez mano a mano con mi jefe, ¿verdad? Y otro dato no menos importante, a mí la tesis de grado fue lo que me marcó mi camino profesional hasta ahora. Yo sabía de hidrología, pero vi lo que había en la facultad y le dije a mi profesor, a mi tutor, yo quiero aprender algo que en el futuro me sirva. Yo no quiero hacer una tesis así nomás y quiero algo que me guste o que sea interesante o que aporte realmente. Y ahí conocí el camino de la hidrología y me encanta. Quiero seguir especializándome, quiero seguir estudiando, quiero seguir aportando. Por eso les insto a hacer una tesis de verdad. No hagan por hacer nomás, o no hagan ese que sale rápido nomás, porque hay veces que el que sale rápido, como tampoco te gusta, no querés hacer luego. Y me moría por hacer, quería ver ya que salía, bueno, a veces sí, ya quería dejar, ¿verdad? Pero no. Bueno, eso al margen, perdón. Investigación desde la Católica. Nos fuimos al Conagua a presentar, ahí está el grupo. Acérquense a los profesores, acerquen a preguntar si hay temas de investigación, vayan al DICIA, interésense, acérquense, porque los profesores buscan gente que esté comprometida o que tenga la mera curiosidad nomás, aunque no sepas nada. Yo tampoco sabía nada. Ahora, ponele que un poquito, ¿verdad? Pero nada otra vez. Y acérquense, eso es lo mejor que pueden hacer. Y bueno, por ejemplo, como les dije, hoy en día soy ingeniera de recursos hídricos y, por ejemplo,
conocí el Chaco, conocí Concepción, viajamos hacia el este, vemos la alcantarilla, qué pasa, dimensionamos y dimensionó puentes y después ya se ve ejecutado, modelo morfodinámico y aerodinámico. Este es el modelo, o sea, este paso crítico Paraguay es este, vuelta militar en Concepción. Y o sea, bueno, me entusiasma esta cosa. Y bueno, eso era fuerza y gracias por escucharme. Muchas gracias, ingeniera. Bueno, ahora estamos abiertos, o sea, están acá abiertos los profesores para las preguntas que tengan ustedes. Bueno, uno de los puntos es las medidas de construcción que se pueden hacer para disminuir las correntías. Yo tengo una imagen así, vamos a decir, como que hace falta una referencia, decir, bueno, ¿cuáles son las cosas que se pueden hacer? Por un lado, eso es la referencia, las cosas factibles, ¿verdad? Por otro lado, esa difusión, esa información, de alguna forma tiene que llegar a los profesionales que trabajan y que puedan tener como un elemento de diseño. Sí. Después otro punto es los costos asociados a eso. Si yo hago algo más amigable, me sale más caro, o es igual hacer amigable o hacer normal, como siempre se hace. Ese es el otro. No sé si puedo tratar otro tema más de esto. ¿Sí? Bueno, en el caso del tema de los datos, estuve considerando y había propuesto inclusive en uno de los cursos donde estuve participando, y era el tema de si se pudiese generar datos a partir de los registros que existen en la municipalidad. Un valor indirecto, por ejemplo, si la municipalidad da permisos de construcción, debería saber el área que se está construyendo. Y si se hace por región, sabiendo esa área y el siguiente año el área que se amplió más y se amplió más el siguiente, ¿verdad? Entonces se podría tener tipo una curva de cuánto más se está construyendo por periodo de tiempo. Esa información podría servir para saber cómo está la tasa de crecimiento de la parte que va a ir en contra de la absorción. Y bueno, entonces ese dato, si de la municipalidad se pudiese obtener, yo creo que puede ser un dato que pueda alimentar al sistema. Porque a partir de una implementación, después vienen los cambios. Y esos cambios, ¿cómo se sabe la tasa de cambio que hay en el tiempo a partir de que se implementó hasta... porque depende de las construcciones, ¿verdad? Y si hay muchas construcciones, entonces se sabe que eso va a afectar a la escorrentía. Entonces ese elemento nomás lo que decía de si se pudiese interactuar con la municipalidad, si ellos pueden proporcionar datos, ordenar esos datos y tratar de sacar una información útil. Eso no. Con respecto a los datos de la municipalidad, creo que por una falta de un mejor término se le puede bypassear a la municipalidad y usar directo datos satelitales para estimar el porcentaje porque a través de imágenes satelitales uno puede ver y eso se actualiza con cierta regularidad. Entonces uno puede hacer ese tipo de análisis. Esta zona era verde hace un año, ahora hay una construcción encima. Entonces creo que va a ser mucho más preciso
y rápido que lo que pueda llegar a sistematizar la municipalidad, salvo que la municipalidad tenga los recursos para hacer ese análisis con esos mismos datos. Y sobre lo de sistemas urbanos de drenaje sostenibles, tenemos publicaciones que seguimos, que leemos de gente en Brasil, en Paraguay, como mencioné. Es más, tesis académicas presentaron la diferencia entre presupuestos e inversión y a largo plazo cuánto sale realmente. Hay eso, pero a nivel privado la gente no quiere pagar. O sea, no vamos a trabajar gratis tampoco haciendo suits para Latinoamérica. O sea, la gente tiene que querer suits, pagar, porque el dimensionamiento y hacer presupuesto lleva horas hombre y varias. O sea, estoy en eso ahora. Y lo que hace falta es quien quiera invertir en esas medidas, en esos proyectos pilotos, ver si realmente ver si funciona. Ya se sabe que funciona mediante la academia, pero que se implemente es otra cosa. Y eso. ¿Están respondidas todas tus preguntas? ¿Faltó alguna? ¿Alguna otra pregunta de la audiencia? ¿Timidez? Bueno, yo, como dijo la ingeniera Ana, vine como curioso y estoy muy contento porque por más de que todas estas informaciones fue como un bombardeo en mi cabeza. Yo tengo formación humana, estudié filosofía, un poco de psicología, un poco de teología, etc. Pero este mundo de la ciencia realmente es impresionante, ¿verdad? Todo lo que el ser humano va logrando haciendo ciencia, ¿no? En este campo, digo en broma, pero me pica también ese bichito, ¿verdad? ¿Por qué no me inscribo en ingeniería ambiental? Bueno, todas estas cosas maravillosas que han compartido con nosotros, yo nada más quiero poner al ladito de todos estos datos y de la carrera, ¿verdad? Y de la universidad incluso, ¿verdad? Somos universidad católica. Nada más quiero recordar que todos estos desafíos, le llamo yo, que hacer que nuestro mundo sea más habitable, para lograr eso necesitamos hacer filosofía. Necesitamos preguntarnos qué es el hombre, qué estamos aquí, ¿verdad? Y menciono a una persona, un sacerdote que fue un gran científico, el padre Manuel María Carreira. Él fue un astrofísico, colaboró en muchos proyectos con la NASA, era miembro del Observatorio Vaticano, estaba ahí con Hawking, creo que así se pronuncia, todos esos grandes, ¿no? Y él dice que el ser humano, para poder acercarse a la verdad suya y para tratar de comprender toda la creación, tiene que recurrir a la filosofía, a la ciencia y a la revelación, a la teología o a la fe, como se quiere llamar, ¿verdad? Entonces, les felicito por esta iniciativa, gracias por la invitación, y tenemos que poner, vuelvo a decir, al lado de todas estas, al lado de la ciencia, al lado de lo que ustedes están aportando a la sociedad, al mundo, tenemos que tener en cuenta la dimensión ética, la dimensión moral del hombre, porque si nos quedamos solamente con las ciencias, con estos datos maravillosos y que queremos cambiar, mejorar y todo, tenemos que poner nuestra mirada en el ser humano. El ser humano está llamado a ser una persona ética, con un comportamiento moral, ¿verdad? Y para nosotros los cristianos, ¿verdad?, somos imagen y semejanza de Dios. Muchas gracias. Hola. Sí. ¿Alguna otra preguntita?
Aquí no hay errores ni preguntas equivocadas. Anímense. Hola. Mi consulta era la siguiente: si es que hay algún proyecto en el que los alumnos que aún no estamos en proceso de tesis podemos participar también como investigadores o para ayudar de alguna manera a todo lo que mencionaron hoy. ¿Vas a responder, Julián? Bueno, sí. Sí, siempre hay espacio para o sea, proyectos en curso, momentos financiados, externos no tenemos, está concluyendo uno, esperamos poder acceder, no sé si se publicó ya el CONACYT. Tenemos sí propuestas de proyectos nuevos, pero igual, dentro de del Centro de Tecnología Apropiada, mi tiempo, el tiempo de Alicia, el profesor y de otros profesores, también está para investigación. Entonces sí, con mucho gusto. Todos tenemos una línea de investigación y con gusto vamos a explorar en qué área les interesa y avanzar en proyectos de investigación. Sí, enseguida. Yo solamente le quería decir a los estudiantes que nosotros de hecho tenemos un programa de pasantías en investigación. La motivación para este programa de pasantías es aprender. O sea, no esperen que van a ganar dinero, en otras palabras. Pero este programa está diseñado, está reglamentado, otorga créditos a los estudiantes y sobre todo la oportunidad de ir interactuando en diversas áreas de investigación dentro de lo que es la ingeniería ambiental, que como ustedes ven es muy amplia y tiene muchas líneas que se derivan de esta área central que es la ingeniería ambiental. Entonces pueden acercarse a los profesores, a nosotros que estamos en el DICIA o en el CTA y se van desarrollando las ideas. Nosotros muchas veces no conseguimos llevar adelante nuestras líneas de investigación justamente por falta de tiempo, y esa falta de tiempo muchas veces se soluciona con la colaboración de estudiantes. Así que debo decir que la mayoría de los profesionales que hoy en día están haciendo su doctorado o terminando su doctorado, que salieron de nuestra casa de estudios, se iniciaron como pasantes de investigación. El ingeniero Roberto Takahashi, el ingeniero Benito Pereira, el ingeniero Carlos Echeverría, el ingeniero Alberto Grisetti, la ingeniera Alicia Pavetti, la ingeniera Ana, fueron estudiantes muy motivados por el área de recursos hídricos, que es un área que tiene mucho interés dentro de lo que es nuestro alumnado y nuestro profesorado, por la relevancia que tiene a nivel país. Entonces, ellos se motivaron como pasantes de investigación, muchos de ellos decidieron hacer sus tesis en esas áreas. Me olvidé de Jazmín y me olvidé de Gregor López Moreira, que él, por ejemplo, hizo su tesis totalmente en otra área, pero después se interesó en el área de recursos hídricos. Entonces comenzaron como pasantes, hicieron sus tesis, decidieron sus líneas de trabajo y o especialización, maestría. Y algunos de ellos, y les esperamos a todos, vienen de vuelta a la casa como docentes, como investigadores o como colaboradores, que tenemos una red que va creciendo. Así que la carrera de Ingeniería Ambiental es modesta en número de alumnos, pero creo que tenemos resultados que hacen por sí solos. Nuestra carrera ha acreditado nuevamente a nivel Arcosur y contamos con esa chispa que tienen todos los estudiantes de Ingeniería Ambiental para involucrarse un poco más allá en proyectos que también tenemos de extensión, no solamente de investigación. ¿Okay? ¿Alguna preguntita más había por ahí? El otro tema es sobre el tema de los datos, pero de los datos anteriores. Por ejemplo, pregunto si es que existe algún registro de los proyectos que se ejecutaron o se ejecutan de tal manera a que se pueda
ver qué es lo que se hizo y qué dimensiones se utilizaron y qué criterios se utilizaron, algo de eso. De lo que se va haciendo es el resultado de un diseño, ¿verdad? Y bueno, y se implementa ese y bueno, y ese tipo de datos, ¿verdad? De lo que se hizo. Muy buena pregunta, y es un tema que esperamos resolver con este último proyecto, dado que nuestras líneas de investigación generaron profesionales, pero generaron muchos trabajos de tesis, pero eso está todo disperso. Un trabajo de tesis genera información procesada, genera conocimiento nuevo, métodos, pero se va con el alumno. El documento queda aquí, pero toda esa información está dispersa en distintas computadoras en el CTA. Lo que buscamos ahora es consolidar todo en un repositorio que esté centralizado, seguramente donde está el servidor, y publicar en la web eso, de manera que pueda ser trazable. No solamente la producción en términos de tesis y de productos de investigación, sino sobre todo los datos. Tenemos mucha información meteorológica, hidrológica, de gases, hidrogeológicas. Hay muchísima información, pero está dispersa. Y lo que buscamos ahora es tratar de sintetizar todo en un servidor que esté disponible tanto para los alumnos como para la comunidad de la universidad en general, y por qué no afuera también. ¿Ese sería de los generados por el ambiente académico? Sí, todo el ambiente académico dentro de la universidad. Yo quiero ir más allá. Lo que se genera por obras civiles, por ejemplo, MPC, SAP, cosas así. Esa más grande, más amplia, que al final es... El problema con eso es que no tenemos acceso a toda esa información. Como dijo Ana, hay mucha información del sector privado que no necesariamente es almacenado. Nosotros tenemos datos del sector público principalmente y no tanto del sector privado. Tal vez nos falte interactuar con ellos. ¿Quién es el dueño del dato? El público se puede Pero, obtener y procesar los datos y complementar con lo que... o sea, a mí lo que me generaría la duda ahí es tipo la gobernanza del dato, en el sentido de, por ejemplo, datos de la Dirección de Meteorología. Nosotros podemos tener acceso como institución académica porque vamos a usar para realizar investigaciones, pero una empresa privada como la que trabaja Ana tiene que pagar por esos datos porque hay que financiar la observación. Pero entonces en ese sentido habría que ver quién es el dueño del dato. Por ejemplo, nuestra idea es generar un repositorio, pero no compartir el dato bruto de la DMH, sino que lo que nosotros ya procesamos, qué sé yo, una serie de índices de SPI o cosas así, porque el dato se nos dio para un fin determinado. Entonces disponibilizar ese dato bruto en la web, no sé hasta qué punto sea posible hacerlo. Solo para complementar, recientemente la universidad firmó un convenio con CAFIM, que es el gremio del sector fluvial. Ellos tienen datos medidos del río que van a compartir con la universidad y nosotros también con ellos. Entonces, es una idea de potenciales acercamientos con el sector privado también. O sea, yo creo que eso es lo que se necesita: gobernanza, ver estándares, cómo intercambiar esa información. Lo ideal es poder acceder a todo, pero eso demanda tecnología, tiempo y recursos financieros también. Yo creo que ahí por lo que hizo el padre hace rato de que depende de nosotros que vamos, ¿verdad? Porque al final todo nos beneficia a todos.
Sin dudas. De acuerdo. Bueno, no. Agradeciendo la presencia de todos ustedes, ahora la coordinadora de la ingeniería ambiental, la profesora Fabiola A, hace entregar los certificados a los licenciado Julián Báez. Ingeniera Alicia Pavetti. Ingeniera Ana Claudia Espínola. Bueno, les invitamos a todos a que se acerquen, nuestras puertas están siempre abiertas. Vuelvo a insistir sobre que el Día del Agua y el Día Meteorológico Mundial convergen sobre la necesidad de formación de personal, de profesionales capacitados para generar información y el procesamiento de esta información para que resulte en herramientas útiles para el desarrollo de nuestra sociedad y la protección de las personas. Recordamos también que este Día del Agua hace hincapié en la cuestión de género, que es muy importante tanto para el acceso del agua, la responsabilidad de las mujeres en la gestión del agua debería de ser considerada fuertemente, porque se ha demostrado que es fundamental la participación de la mujer para lograr cambios sostenibles en temas de manejo del agua, y también el acceso de las mujeres a lo que es la formación en ciencia y tecnología, o sea, STEM, que es una de las áreas que también nosotros promovemos aquí dentro de la carrera de Ingeniería Ambiental. Entonces, muchísimas gracias, colegas y exalumnas que hoy en día están aquí, profesor Julián, el profesor Félix, sobre todo un agradecimiento especial a la que pronto va a ser ingeniera ambiental, Nicole, también industrial. Muchas gracias por tu apoyo. Y a todos ustedes, como les digo, muchísimas gracias por su presencia, por su interés, y quedamos con el desafío de entre todos ir construyendo ciencia y desarrollo para nuestro país. Gracias.